están? Bienvenidos a esta nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. Vamos a continuación con nuestros titulares. En Colombia, nuevo escándalo sacude la campaña presidencial de Gustavo Petro del 2022. Investigaciones revelan financiamiento no declarado y posible vínculo con narcotráfico tras la adquisición de un avión con fondos ilícitos de la empresa de criptomonedas Daily Cop. Un alto funcionario del Fondo Monetario Internacional elogió los resultados económicos del gobierno de Javier Milei en sostener el superávit fiscal en el primer trimestre, bajar la inflación y acumular reservas en el Banco Central. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, agradeció la aprobación en Estados Unidos de un nuevo paquete de ayuda para el país hebreo. Empezamos con el desarrollo de la información. El domingo, decenas de miles de colombianos salieron a las calles para rechazar la agenda de reformas del presidente izquierdista Gustavo Petro. Las manifestaciones se llevaron a cabo en varias ciudades, incluida la capital Bogotá, donde los manifestantes llenaron la Plaza Bolívar. Desde que asumió el cargo en el 2022, Petro ha enfrentado constantes protestas que han aumentado en intensidad. Su propuesta de convocar una asamblea constituyente y sus reformas han generado un creciente descontento entre diversos sectores de la sociedad. Decenas de miles de colombianos salieron a las calles el domingo en la última manifestación de rechazo a la agenda de reformas del presidente izquierdista Gustavo Petro. Las protestas se llevaron a cabo en varias ciudades, incluyendo la capital, donde los manifestantes llenaron la Plaza Bolívar frente al Palacio Presidencial en Bogotá. Desde que el exguerrillero de izquierda asumió el cargo en el 2022, las protestas han sido una constante, pero han ganado impulso recientemente. Petro ha planteado la posibilidad de reescribir la Constitución para impulsar reformas sociales que ha sido incapaz de avanzar frente a la oposición. Un reciente revés para Petro ocurrió cuando el Congreso de Colombia rechazó una legislación que buscaba aumentar el control estatal sobre el sistema de salud del país. Como respuesta a esta derrota, Petro ordenó por decreto la toma de control de dos de las principales aseguradoras médicas del país, de las cuales dependen millones de colombianos. Las protestas del domingo reflejan un creciente descontento entre diversos sectores de la sociedad, incluidos grupos de militares retirados que participaron en una manifestación para protestar contra las reformas económicas y sociales impulsadas por el gobierno de Petro y su propuesta de convocar una asamblea constituyente. Este clima de tensión subraya la oposición que enfrenta a Petro al intentar forzar propuestas de su agenda socialista. Por otro lado, el escándalo financiero que envuelve la campaña presidencial de Gustavo Petro en el 2022 revela una preocupante falta de transparencia y posibles vínculos con actividades ilícitas. La financiación no declarada de un avión para la campaña asociada a la empresa de criptomonedas Daily Cop sugiere una conducta poco ética. La situación plantea serias dudas sobre la integridad del proceso electoral y las conexiones de Petro con el narcotráfico. El escándalo financiero envuelve a la campaña presidencial de Gustavo Petro del 2022, tras revelaciones que implican a la empresa de criptomonedas Daily Cop en la financiación no declarada de un avión para desplazamientos durante la campaña. Según el defensor legal de Omar Fernández, implicado en el caso, se habrían utilizado fondos ilícitos para la compra de la aeronave, poniendo en entredicho la legalidad y transparencia del financiamiento de la campaña. La controversia surgió a raíz de la denuncia de La Liendra, un reconocido influencer, quien afirmó haber sido víctima de una estafa por parte de Daily Cop, una empresa que prometía altos retornos a través de inversiones en criptomonedas. Este caso cobró mayor relevancia cuando se detuvo a varios sujetos clave, entre ellos Leonardo Galindo Jiménez y Luis Fernando Marín Lasprilla, acusados de usar los fondos obtenidos mediante el esquema fraudulento para adquirir bienes de lujo y constituir empresas en diferentes sectores económicos.
La situación se agravó cuando Omar Fernández Dox Rizzo, a través de su abogado, proporcionó al Consejo Nacional Electoral información detallada sobre los movimientos financieros que vinculan directamente a Daily Cop con la campaña de Petro. Esta información incluye alegaciones de que el exgerente de campaña, Ricardo Roa, negoció la compra de un avión por 3 millones de pesos utilizando fondos de procedencia cuestionable. Este caso no solo plantea serias preguntas sobre la financiación de la campaña de Petro, sino que también está bajo la lupa de presuntas conexiones con el narcotráfico, especialmente tras el escándalo de incautación de 400 kilos de cocaína en una avioneta vinculada a la empresa Sadi, de la cual se habría adquirido el avión. Las autoridades continúan investigando y el escándalo promete tener importantes repercusiones políticas y jurídicas. El CNE está evaluando separadamente las cuentas reportadas y el origen de los fondos utilizados en la campaña en un esfuerzo por garantizar la transparencia y la integridad del proceso electoral. Y el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Valdés, elogió la gestión del presidente argentino Javier Milei, que mantuvo el superávit fiscal, redujo la inflación y aumentó las reservas del Banco Central. Valdés destacó que el plan gubernamental de Milei superó las expectativas, logrando el primer superávit fiscal en una década y fortaleciendo las reservas. Asimismo, aseguró que la octava revisión del acuerdo con Argentina se realizará en mayo, luego de un desembolso de 800 millones de dólares, que tiene como propósito mejorar la economía del país, que aún se mantiene inestable por las políticas heredadas del kirchnerismo. Por otro lado, el funcionario del FMI resaltó la reunión que sostuvo con el equipo del ministro de Economía, Luis Caputo, donde expresó su deseo de mejorar la calidad y durabilidad del ajuste fiscal, además de cómo ajustar mejor las políticas del Banco Central para continuar reduciendo la inflación y reconstruir las reservas. Los analistas locales destacan la despreciación del tipo de cambio y la inflación por encima de los 2 dígitos, lo que refleja los esfuerzos de la administración de Milei por fortalecer la economía y convertir a Argentina en uno de los países más estables de la región. Seguimos en Argentina. El vocero presidencial Manuel Adorni destacó las buenas expectativas económicas de Argentina por parte del Fondo Monetario Internacional. Agregó que los países más prósperos son aquellos más abiertos y que están dispuestos a comerciar con el resto del mundo. Destacar las expectativas, las buenas expectativas sobre el rumbo de la Argentina en virtud del viaje que han tenido el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de gabinete Nicolás Pose, entre otros funcionarios, donde se reunieron en las famosas reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La subdirectora del Fondo Monetario destacó el avance de las reformas que está llevando adelante la Argentina y el excelente prospecto para la siguiente revisión del programa. En otro orden de cosas, el subsecretario de Asuntos Internacionales del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, junto a otros funcionarios también del Tesoro, resaltaron la importancia de que Argentina continúe en el sendero de normalización de su economía. Este conjunto de señales positivas es parte de nuestro nuevo posicionamiento en la política y en la economía mundial. La evidencia claramente es contundente. Los países más prósperos son aquellos más abiertos y aquellos que se muestran más dispuestos a comerciar con el resto del mundo y no al revés, ¿no? Esta idea de encerrarnos que hemos tenido en la Argentina durante tanto tiempo y tanto daño nos ha hecho. Y en otras noticias les contamos que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha logrado una victoria significativa en un reciente referéndum centrado en medidas de seguridad, según los resultados iniciales del Consejo Nacional Electoral. Celebrado el 21 de abril del 2024, el referéndum obtuvo un amplio respaldo de los votantes para reforzar protocolos de seguridad ante el aumento de la violencia en el país. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha logrado una victoria significativa en un reciente referéndum, centrado en medidas de seguridad, según los resultados iniciales reportados por el Consejo Electoral Nacional.
Celebrado el 21 de abril del 2024, el referéndum buscaba abordar la creciente preocupación por el crimen y la violencia, obteniendo un amplio apoyo de los votantes para reforzar los protocolos de seguridad. El referéndum, que siguió a un aumento de la violencia que captó la atención internacional, propuso varias medidas de mejoras en seguridad. Entre las medidas aprobadas están las patrullas conjuntas de la policía y militares, penas más estrictas para delitos graves como el terrorismo y el asesinato, y la extradición de criminales buscados. Estas medidas responden a desafíos como el contrabando de cocaína por bandas que se han vuelto omnipresentes en toda América Latina. El recuento preliminar de votos mostró un apoyo que oscila entre el 60 y el 73% para las medidas propuestas, que también incluyen un control más estricto de armas cerca de las prisiones y la prohibición de la libertad condicional para delincuentes condenados por secuestro o financiamiento del terrorismo. Además, se permite ahora que el ejército utilice armas confiscadas en sus operaciones. El éxito del referéndum muestra el apoyo hacia el presidente Daniel Noboa y sus políticas de seguridad. Este hecho es aún más significativo en medio de un enfrentamiento directo entre Noboa contra líderes del socialismo del siglo XXI, como Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador, cuyo gobierno intentó ofrecer asilo al ex vicepresidente correísta Jorge Glass, hoy en prisión. Noboa, desde las elecciones, representa una clara oposición contra el correísmo y la solidez del apoyo a sus propuestas puede marcar la consolidación de la derecha en el país. Con esta información nos separamos por unos instantes, volvemos enseguida con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Continuamos en Informe Diario. El Parlamento del País Vasco tendrá una mayoría nacionalista luego de las elecciones autonómicas celebradas recientemente. El Partido Nacionalista Vasco de centro derecha y EH Bildu de izquierda, ambos nacionalistas, han obtenido 27 escaños cada uno, empatando en el número de representantes. El PNV, liderado por Imanol Pradales, obtuvo una ligera ventaja de 28.800 votos sobre EH Bildu, consolidando su posición como primera fuerza política en la región. A pesar del empate en escaños, el PNV podrá gobernar con mayoría absoluta gracias a su alianza con el Partido Socialista de Euskadi, que obtuvo 12 escaños. Esta coalición entre el PNV y el PSE ha sido una constante en la política vasca desde el 2016 y es probable que continúe. EH Bildu ha experimentado un crecimiento significativo, obteniendo 336.000 votos y destacándose como la primera fuerza política en Guipúzcoa, además de lograr una ventaja en Álava. Este avance consolida a EH Bildu como una alternativa política al PNV. El Partido Popular, por su parte, obtuvo 7 escaños, mientras que Vox consiguió un escaño en el Parlamento Vasco. Además, Podemos desapareció del Parlamento Vasco tras no conseguir escaños. Continuamos en España. El portavoz nacional del Partido Popular, Borja Semper, ha expresado su profundo pesar ante el crecimiento del independentismo en el País Vasco. Semper atribuyó este avance, entre otros factores, al presidente del gobierno, señalando que Pedro Sánchez es una máquina de votos para el independentismo. Según Semper, el partido liderado por Arnaldo Otegi ha experimentado un crecimiento significativo, sumando 9 escaños y más de 11 puntos desde que el PSOE asumió el gobierno. Lamentamos profundamente que hoy el independentismo es más fuerte en el País Vasco. Por lo tanto, entendemos, este es el análisis que nosotros hacemos, que se evidencia una vez más que Pedro Sánchez es una máquina de votos para los independentistas. Ocurrió en Galicia con el ascenso del BNG, ha ocurrido hoy en el País Vasco y ha pasado también, sin que todavía hayan votado los catalanes, ha pasado ya con Puigdemont, que de ser irrelevante se ha convertido en un actor principal o uno de los actores principales de la política catalana.
Entendemos que el partido de Otegi ha crecido 9 escaños y más de 11 puntos desde que el Partido Socialista gobierna en España. Y esto probablemente se deba a múltiples factores, pero uno de los elementos que explica el extraordinario avance de Bildu se debe al protagonismo que le ha concedido Pedro Sánchez en la política nacional. Y esto ha impactado de manera directa en los resultados también de Bildu y en su imagen ante el electorado vasco. Lamentamos profundamente que lo que es bueno para Pedro Sánchez es malo para España. La pregunta que nos hacemos es ¿qué celebra realmente el Partido Socialista después de los resultados electorales de ayer? ¿Que Bildu haya conseguido el mejor resultado político de su historia? Por lo tanto, que la extrema izquierda, en este caso independentista, siga creciendo. ¿Celebra el Partido Socialista haber subido 6 décimas con respecto a las últimas elecciones autonómicas? ¿Celebra el Partido Socialista haber quedado tercero en estas elecciones? Y la conclusión es que con Pedro Sánchez el éxito para el Partido Socialista es ser la muleta de los nacionalistas conservadores, en este caso del Partido Nacionalista Vasco. Y en otras noticias, la Casa Blanca condenó las protestas antisemitas en la Universidad de Columbia llevadas a cabo este domingo. La administración de Joe Biden denunció los llamados a la violencia contra estudiantes judíos, calificándolos de abiertamente antisemitas, inaceptables y peligrosos. Este incidente refleja una radicalización preocupante en instituciones de élite y destaca un cambio en la postura gubernamental, que ahora condena claramente las manifestaciones contra judíos. La Casa Blanca ha condenado las declaraciones abiertamente antisemitas durante protestas estudiantiles en la Universidad de Columbia en Nueva York. A medida que las protestas en el campus entraron en su 5º día, el subsecretario de Prensa Andrew Bates afirmó que los estudiantes tienen derecho a protestar pacíficamente, pero denunció los llamados a la violencia e intimidación física dirigidos a estudiantes judíos. Durante esta semana, más de 100 estudiantes fueron arrestados en la universidad tras la intervención policial para despejar un campamento de protesta en esta institución de élite. Las manifestaciones en los campus universitarios de Estados Unidos han sido constantes en los últimos meses. El comunicado de la Casa Blanca del domingo llegó después de que videos publicados en línea mostraran a manifestantes expresando apoyo a los ataques del 7 de octubre. Aunque todo estadounidense tiene derecho a protestar pacíficamente, los llamados a la violencia e intimidación física dirigidos a los estudiantes judíos y a la comunidad judía son abiertamente antisemitas, inaceptables y peligrosos, así lo afirmó el comunicado. Por su parte, el presidente Joe Biden también denunció el antisemitismo flagrante en los campus universitarios, aunque sin hacer referencia directa a alguna universidad en particular. Incluso en los últimos días hemos visto acoso y llamados a la violencia contra los judíos. Este antisemitismo flagrante es reprobable y peligroso y no tiene absolutamente lugar en los campus universitarios ni en ningún lugar de nuestro país, dijo en un comunicado durante la celebración de la Pascua judía. Este hecho muestra la radicalización evidente en centros universitarios de alto nivel, pero también muestra un cambio en el discurso del gobierno, que ha condenado esta vez con claridad las manifestaciones contra judíos. Debido a las protestas, el presidente de la Universidad de Columbia ordenó clases virtuales para intentar controlar la situación. Y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu expresó su agradecimiento a Estados Unidos por la reciente aprobación de un paquete de ayuda militar de $13.000 millones, destacando que representa un firme apoyo bipartidista a Israel y la defensa de la civilización occidental. La ayuda, aprobada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, subraya la fuerte alianza estratégica entre los dos países y la determinación de Washington de apoyar a Israel en su lucha contra el grupo terrorista Hamás. Netanyahu señaló que este respaldo también fortalece el mensaje de disuasión hacia los enemigos de Israel. El paquete de ayuda militar incluye fondos para reforzar el sistema antimisiles de Israel, la cúpula de hierro y además más de $9.000 millones se destinarán a brindar asistencia humanitaria en la Franja de Gaza. El ministro de Asuntos Exteriores del país hebreo, Israel Katz,
También destacó la importancia del apoyo bipartidista y elogió el liderazgo del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el líder de la minoría, Hakeem Jeffries, por su papel en la aprobación del paquete. Este respaldo financiero es una muestra más del compromiso de Estados Unidos con la seguridad y la estabilidad de Israel y el Medio Oriente, así como de su interés en mantener la paz en la región en medio de las crecientes tensiones. Nos separamos por unos instantes, volvemos enseguida con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en Informe Diario. Es momento del bloque deportivo con Stephanie Álvarez. Muchas gracias, Carla. Nosotros comenzamos nuestra información deportiva contándoles que la marchista peruana Kimberly García logró una hazaña notable al coronarse como campeona en el Mundial de Marcha por Equipos 2024, celebrado en Antalya, Turquía. En la modalidad de 20 kilómetros femenino, García lideró gran parte de la carrera y cruzó la meta en el primer lugar, asegurando así la medalla de oro para Perú. La peruana Kimberly García estuvo al frente del pelotón desde el inicio de la carrera y demostró un gran rendimiento durante los 20 kilómetros del recorrido. Al llegar a la meta, registró un tiempo de 1 hora, 27 minutos y 12 segundos, asegurando su posición como la mejor del mundo en esta competencia. Por otro lado, la también peruana Evelyn Inga tuvo una destacada participación al culminar en la 4ª posición. Durante gran parte de la carrera, Inga se mantuvo en los primeros puestos junto a García. Sin embargo, cerca del kilómetro 18, recibió una tercera tarjeta roja, lo que afectó su marca final. A pesar de esto, Inga cruzó la llegada con 1 hora, 29 minutos y 26 segundos, asegurando un sólido 4º lugar en la competencia. El podio estuvo conformado por Kimberly García en el primer lugar con la medalla de oro, seguida por Shen Yama de China en el segundo lugar y Erika de Sena de Brasil en el tercer lugar. Este triunfo de García es especialmente destacado, ya que en la edición anterior del Mundial de Marcha por Equipos, celebrado en Omán, había obtenido la medalla de bronce. Panamá hizo historia al ganar por primera vez el campeonato de futsal CONCACAF, al vencer a Cuba en una emocionante final por 4-3 en el Polideportivo Alexis Argüello en Managua, Nicaragua. En la final del campeonato de futsal de la CONCACAF, Panamá y Cuba ofrecieron un emocionante enfrentamiento que mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos. Panamá contó con un dúo impresionante en el torneo, con Alfonso Mackenzie siendo nombrado el mejor jugador del campeonato y Jaime Peñalosa como el mejor portero. Su destacada actuación fue clave para el éxito del equipo panameño a lo largo del torneo. En el enfrentamiento final entre Panamá y Cuba, el marcador de 4-3 reflejó la intensidad y la competencia a favor de los panameños. Con esta victoria, Panamá celebró su primer título del campeonato de futsal CONCACAF, un logro histórico para el fútbol sala de este país. Por otro lado, el portero Kevin Rueda de Cuba, a pesar de ser parte del equipo subcampeón, fue reconocido como el mejor jugador joven del torneo. Por otra parte, el goleador de Guatemala, Marvin Sandoval, se llevó el botín de oro como el máximo anotador del campeonato. Y Marcelo Gallardo ha obtenido un reconocimiento sin igual como director técnico de River Plate, gracias a sus logros en el club argentino, incluyendo 2 Copas Libertadores y otros 12 títulos. Su trayectoria en el Millonario le ha otorgado una reputación y jerarquía que lo posicionan como uno de los entrenadores más destacados del fútbol sudamericano. A pesar de su presente algo irregular en el Al-Ittihad de Arabia Saudita, donde actualmente dirige, el nombre de Gallardo ha vuelto a sonar como una posibilidad en un gigante del fútbol europeo, el AC Milan. El equipo rosonero se encuentra en el segundo lugar de la Serie A italiana, considerablemente distante del líder actual, el Inter de Milán, que ya se consagró como campeón de la Serie A.
Además, el AC Milan no ha vuelto a destacar en el ámbito internacional, siendo recientemente eliminado de la Europa League a manos de la Roma. Ante esta situación, se ha especulado que Gallardo podría ser considerado como el reemplazo de Stefano Pioli, el actual director técnico del equipo. El próximo mercado de pases será de vital importancia para determinar si Marcelo Gallardo, el ex DT de River Plate, finalmente tendrá la oportunidad de dirigir en Europa y buscar llevar al AC Milan de vuelta a la élite del fútbol europeo. Con su vasta experiencia y exitoso historial en River Plate, Gallardo representa una opción atractiva para cualquier club que busque un cambio en su dirección técnica. Y con esto llegamos al final de nuestra información deportiva en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Hemos llegado al final en esta edición de Informe Diario. Para más novedades, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TVL-ESP. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbanse a nuestro canal de YouTube donde podrán encontrarnos como TVL en español. Nos encontramos mañana. Permiso.